qué significa la aplicación de esta nueva ciencia para la humanidad, que es diseño humano. Lo que les puedo asegurar es que hay un antes y un después cuando te conoces desde la información de diseño humano. ¿Por qué hay un antes y un después? Por experiencia tuve diferentes formaciones que tenían que ver justamente con el conocimiento del ser humano. Sin embargo, era como que algo faltaba. Era como la frutilla del postre, lo que faltaba. Cuando aparece la información de diseño en la humanidad, me formo en ello, empiezo a madurar, a digerir, a masticar semejante cantidad de información. Y a medida que iba observando, comprobando, verificando cómo se muestra en la vida diaria, en las distintas personas, cada uno de los procesos, comenzando por los que yo tengo, lo que me fue dando una validación, que es lo mismo, es la misma validación que todas las personas cuando obtienen ya sea su lectura personal o se forman en diseño, experimentan la diferencia entre conocerse desde esta nueva ciencia a cualquier otra línea de conocimiento. Ese mapa que nos representa de una forma multidimensional es una codificación sumamente profunda de los procesos más ínfimos que podemos tener codificados como secretos en nuestra naturaleza, y que al conocerlos y observar cómo se muestran esos procesos en la vida diaria, cualquiera sea la actividad, cualquiera sea la situación, es ir viendo en una forma matemática qué información contienen cada una de esas piezas y cómo se muestran según que se encuentren estables, inestables, si es que esa persona sabe los procesos que está mostrando o no. Quiere decir que si los muestra en una forma rudimentaria o si es que esos procesos ya están trabajados. Hay diferentes etapas por las que pasamos cuando empezamos a hacer un trabajo personal con nuestro propio mapa, y ese es el gran secreto de diseño humano. Mientras domines el funcionamiento de tu naturaleza, conociendo cómo se mueve cada una de las piezas del mapa que te representa, allí está el secreto. Porque al comienzo es común que la persona que está recibiendo la información, en lugar de centrarse en su propio trabajo personal, pierde bastante tiempo y energía porque ya quiere empezar a conocer el mapa de todos los demás. Y es como un camino inverso, porque luego cuando se da cuenta que si no se conoce en el propio, no puede reconocer su funcionamiento a diferencia de otras personas. Decía que hay distintos tramos por los cuales vamos experimentando la información en nosotros mismos. Al comienzo es solamente recibir información. Muchos empiezan a cuestionarse, otros se rechazan porque no se reconocen, están tan acostumbrados ya a otras formas de ser que han incorporado, que ni siquiera se dan cuenta de esas formas de ser que tienen incorporadas. Hay distintas reacciones y eso lo tengo verificado según los arquetipos, qué tipo de reacción produce cuando se recibe la información. Sin embargo, ese es solamente un primer momento. Luego vienen otros momentos mientras sigas enfocado
en escuchar la información y en verificar cómo se muestra tu naturaleza y cómo empiezas a reconocer eso que antes ni siquiera te dabas cuenta y lo pasabas por alto. Esos otros momentos de verificación, no decides qué proceso es el que vas a reconocer. Se muestra solo. En una situación cualquiera, es como que de pronto dices, esto es tal cosa, que estaba justamente en la lectura o en la formación. Ese proceso, una vez que lo captaste, reconociéndolo, es decir, tus células lo reconocen, lo empiezas a verificar al mismo proceso, es justamente un proceso de experimentación, es un proceso lógico, lo empiezas a verificar. ¿Cómo se muestra ese mismo proceso en diferentes personas? Por eso es que el diseño justamente habla de que esta información no es personal, no tiene que ver con que un determinado proceso lo tenga alguien que se llame Diego, Pedro, Cristina o cualquiera sea el nombre de la persona. El proceso es impersonal. Uno empieza a enfocarse en el proceso y pasa a segundo plano el nombre de la persona que posee ese proceso. Porque lo que estoy tomando prácticamente es como un laboratorio de experimentación de cómo se muestran los procesos humanos, no importa quién los tenga. El reconocimiento de los procesos, de esos patrones como están codificados, se vuelven cada vez mucho más fáciles en reconocerlos, en sentir la vibración que emiten esos patrones, cómo llegan hasta nosotros, qué órganos tocan cada uno de esos procesos, se sienten tocados según cómo se encuentren en los demás y en nosotros mismos, y empezamos a asociar, ese es otro tramo del trabajo personal, empezamos a asociar el proceso con una reacción orgánica, porque todo ese mapa es orgánico. Por eso es que el funcionamiento de esos órganos tiene una lógica, y la lógica se toma un patrón, se verifica cómo se muestra el patrón, se va viendo cómo se muestra en diferentes situaciones, se lo comprueba y se llega a un resultado. Son los pasos de la lógica, son los pasos de la ciencia. Luego, esa sensibilidad que las células empiezan a recuperar se vuelve de tal magnitud que llega un momento en que cuando estamos con alguien, cuando alguien nos escribe un mail, cuando vemos una película, cuando miramos televisión, cuando alguien conversa, por más que nosotros no estemos involucrados en la conversación, cuando leemos algo, un libro, el diario, empezamos a sentir la vibración de los patrones de esa persona, cómo estaban en esos momentos, y al mismo tiempo reconocemos uno por uno de esos patrones, porque las células hicieron su propio trabajo, volvieron a su originalidad, se limpiaron, y al limpiarse recuperamos una sensibilidad que la habíamos perdido a lo largo de los años, acostumbrándonos a los mensajes culturales y a las diferentes situaciones que cada uno ha vivido, creyendo que con ese acostumbramiento íbamos a adaptarnos a las diferentes situaciones. Y eso, que en realidad
no fue una adaptación natural, porque el acostumbramiento produjo que las células incorporen un funcionamiento que forzaba no solo la parte orgánica, sino que a cada persona la hacía sentir que hay algo que no funcionaba, que no sintonizaba con lo que nosotros somos originalmente. Hay algo que es común en todas las personas cuando desconocen su funcionamiento y quieren justamente producir, eso es lo que va creando los mensajes culturales, quieren producir la influencia desde todo lo que les resulta natural, presionando a los demás para que hagan, digan, sientan, etcétera, así como a nosotros no nos produce esfuerzo. Si alguien es voluntarioso, cree que todos tienen que ser voluntariosos. Si alguien es comunicativo, cree que todos lo tienen que ser. Si alguien es expresivo emocionalmente, cree que todos los demás también tienen que ser igual. Esa es la influencia de los procesos innatos de cada persona, que como no les produce esfuerzo, presionan a los demás para que se muestren también desde allí. Es más, se ponen como ejemplo, y es común que digan, pero si yo lo hice, a mí no me produce esfuerzo, ¿cómo no lo vas a hacer vos? ¿Cómo es que a vos te produce esfuerzo? Ese es el desconocimiento, creyendo que todos somos iguales. Y lo que Diseño Humano ofrece es justamente la diferenciación. ¿En qué somos diferentes? Por eso es que cuando nos vamos encontrando con otras personas que transportan también su información, allí es cuando, si nos conocemos, reconocemos fácilmente si la información que la otra persona transporta sintoniza o no con la mía. Y no es que yo tenga que esforzarme más para que sintonice si es que no se produce así. No, ya directamente las decisiones son mucho más rápidas, son mucho más veloces. No es una cuestión de estar conversando, dialogando para ver si el otro cambia o si yo tengo que cambiar. No tiene que ver ya con un proceso discursivo. Acá hay una cuestión mucho más profunda en la naturaleza de cada uno de nosotros que hace que sintonicemos o no con la información que transportamos cada uno de nosotros, y que por eso se puede entender que alguien se encuentre con uno pero no con otro, desde esa sintonía o falta de sintonía.